Pasamos directamente a la comunicación de Émilie Lumière y luego supongo que habrá un turno de preguntas, ¿no? Para los dos conferenciantes, ¿no? Entonces, Émilie Lumière es profesora titular en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, miembro del laboratorio LLA Creatis y docente en el Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos. Investiga sobre teatro español contemporáneo, teatro de la memoria, histórico y español como lengua de especialidad para las humanidades. Ha publicado varios artículos sobre el tema de la representación del pasado en el teatro español contemporáneo, entre ellos Memoria de las presas del franquismo en Cautivas de Juana Escabias, 2022, Usos y abusos de la memoria en Terror y Miseria en el primer franquismo de José Sánchez Sinisterra y El jardín quemado de Juan Mayorga, 2021, y Teatro de Historia en el siglo XXI, Nuevas Perspectivas, Teatro de la Memoria, Teatro del Presente, Teatro Metahistórico, Juegos Intermediáticos 2020, entre otras publicaciones que están indicadas aquí, muy interesantes. También ha dirigido números de revistas sobre literatura y sobre enseñanza de idiomas. El título de su presentación es Ausencia y omnipresencia de la familia en el teatro de la memoria de las presas del franquismo, solo son mujeres, de Carmen Domingo. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ante todo, dar las gracias a Fanny Andón por este magnífico congreso que nos permite pues, intercambiar sobre teatro desde esta perspectiva tan original, ¿no? Específica, que es la de la familia. Así que muchas gracias. Bien, pues desde los años 2000 y aún más en la última década se han escrito varias obras teatrales dedicadas a la memoria de las presas del franquismo e inspiradas en testimonios de reclusas publicados tras finalizar la dictadura. Se pueden citar, por ejemplo, Presas de Ignacio del Moral y Verónica Fernández, Cautivas de Juana Escabias, Solo son mujeres de Carmen Domingo, Memoria de Virginia Rodero, Presas de papel de Oriol Teatro, Agua de la compañía Saludarte, etc. En lo que quizás se podría calificar como teatro de la memoria de las presas del franquismo, los personajes de las reclusas parecen caracterizarse por su condición familiar y su significado histórico. Son madres a las que les han robado sus hijos, novias de guerrilleros, hijas de padres desaparecidos o nietas de abuelas cuyos restos fueron hallados en una fosa común. Son sobre todo republicanas emancipadas, maestras, militantes, aunque también son víctimas de la represión de la dictadura, del patriarcado y de una sociedad ideológicamente dividida. Algunas presas han sido delatadas por los suyos. La familia dislocada, rota o superviviente está omnipresente. Nos proponemos analizar la figura de la familia en la obra Solo son mujeres de Carmen Domingo. Estudiaremos la función dramática y el alcance histórico de las relaciones familiares que parecen ser constitutivas de la historia de las mujeres víctimas del franquismo. Veremos hasta qué punto, en este ejemplo del teatro de la memoria de las presas del franquismo, la familia aparece como un espacio de recuperación del pasado y resistencia. María del Pilar Vilella Ayot, en la edición de su tesis doctoral hacia un nuevo modelo de derecho de familia, análisis de las figuras y herramientas emergentes, subraya el carácter inestable y relativo del concepto de familia, que ni el derecho español define de forma unívoca. Para la jurista, cito, y es la primera cita que aparece en la pantalla, resulta complicado conceptualizar el término familia por el hecho de configurarse como un elemento social cambiante y variable, que no presenta forma homogénea ni puede ser extrapolable a cualquier tiempo y lugar. No obstante, Vilella Ayot destaca dos elementos constitutivos de la familia, sea cual sea la definición adoptada: por una parte la alianza entre la pareja y por otra parte la filiación, tanto biológica como por adopción. En Solo son mujeres, de la dramaturga Carmen Domingo,
Solo son mujeres, la dramaturga Carmen Domingo, pone en escena a 5 personajes femeninos en 5 monólogos sucesivos. Es una sucesión de 5 monólogos asumidos por 5 personajes femeninos diferentes. Personajes que recuerdan su experiencia o la experiencia de su madre o la experiencia de su abuela. En esta obra, estrenada en 2015 en su versión catalana, Només són dones, y en 2016 en su versión castellana, publicada en 2018 y finalista a la mejor autoría teatral en los 20º Premios Max de las Artes Escénicas, las 5 protagonistas pertenecen a familias desgarradas por la represión franquista. Las 3 primeras mujeres son reclusas, encerradas en las cárceles de la dictadura. La 4ª mujer es hija de la guerra, evacuada con otros niños durante el conflicto. Y la última es nieta de una mujer desaparecida represaliada por las tropas franquistas. La obra se caracteriza por una estética que podríamos calificar como estética de la ausencia. La forma del monólogo y una escenografía despojada recalcan el aislamiento de las protagonistas, 3 de las cuales dirigen sus discursos a familiares ausentes, marido, hija o madre, mientras que la juxtaposición de monólogos distintos refuerza la idea de inconexión, de fragmentación. Esta estética de la ausencia atrae la atención del público en el contenido de los relatos, unos relatos de alcance documental inspirados en la historia personal de Matilde Landa, Amparo Barayón y Tomasa Cuevas, 3 víctimas de la represión franquista. En los monólogos sobresale la figura de la familia como primera víctima de la represión franquista, una represión que, como recuerda la historiadora Vicenta Verdugo Martí, adquirió unas características específicas de género, con un repertorio de prácticas y acciones represivas dirigidas contra las vencidas. En muchos casos, ser madre, esposa o hija de un antifranquista bastaba para ser detenida. Es el caso de la segunda mujer en la obra, detenida, torturada y asesinada por haber intentado contactar con su marido que se encontraba en el territorio republicano. Esta represión de género es algo que Carmen Domingo quiso visibilizar, según declaró en una entrevista. Asimismo, solo son mujeres pueden de realce la represión familiar ejercida por el régimen en sus opositores, una forma de represión familiar dirigida hacia varios miembros de una misma familia o hacia varias generaciones. En su monólogo, la segunda mujer recuerda el interrogatorio que le hizo un coronel cuando la detuvieron. Nada tenía que ocultar. Mientras me escuchaba, daba golpecitos con el lápiz sobre el papel y sonreía. ¿Tiene usted pruebas de lo que hice? Llame a mi familia, le respondí sin dudarlo. Y llamaron. Habían detenido a mi hermana. ¿A mi hermana? ¿Por qué? Estamos en guerra. O se está con nosotros o contra nosotros. La represión familiar es colateral, hermano, esposa, etc., y directa. Así recuerdan la primera, la segunda y la tercera mujer la presencia en la cárcel de criaturas, hijos de las reclusas, muchos de los cuales murieron por falta de comida e higiene. La primera mujer les grita a las monjas carceleras esas palabras: en mi hija y en el infierno. ¡Qué ironía! Me decía. Vosotras que me habéis separado de ella, vosotras que me habéis encerrado meses sin ver la luz del sol, vosotras que me habéis hecho testigo de cómo desaparecen mis compañeras, vosotras que me habéis hecho escuchar las sacas y las torturas a diario, vosotras que le negáis la leche a los niños para convencerme de que es mejor estar bautizada. Yo tengo que pensar en el infierno. En el segundo monólogo se evoca el caso de los niños arrancados de sus madres, de las presas, lo que
recuerda el rapto por el régimen franquista de hijos de republicanas encarceladas. Como explican las historiadoras Ana Aguado y Vicenta Verdugo al respecto, la cita es súper larga, es la única cita muy larga de la ponencia, lo siento, pero es interesante. Dicen esas historiadoras: la represión carcelaria comportó la desaparición forzosa de muchos niños y niñas, hijos e hijas de republicanas encarceladas, que pasaron a la tutela del Estado, a escuelas religiosas y establecimientos públicos, y que posteriormente fueron dados en adopción a familias franquistas. Son efectivamente los niños desaparecidos, los niños perdidos del franquismo, como ha señalado perfectamente Ricard Viñés. Esta separación y reeducación de los niños fue otra consecuencia específica de la represión, particularmente dirigida a las mujeres encarceladas, puesto que aumentaba la capacidad de dominio y de control sobre las presas a través del chantaje, de forma que la función maternal fue utilizada como forma específica de represión y de castigo de género sobre las mujeres presas. Los niños que ingresaban con sus madres en las prisiones no constaban documentalmente, y este vacío impide conocer exactamente el verdadero alcance de este drama, de tal forma que las cárceles de mujeres eran efectivamente zona de riesgo de pérdida familiar, porque fue una práctica habitual la desaparición de los hijos de las reclusas en el momento del parto en los meses posteriores a él. En Solo son mujeres, cada monólogo se refiere a una ruptura de lazos familiares como consecuencia de la opresión franquista. La primera mujer tuvo que abandonar a su hija. A la segunda mujer le quitaron sus hijos. Dice en su carta dirigida a su esposo: no perdones a mis asesinos, que me han robado la carita de este niño que nunca conoceré, que me han separado de la niña, que me han dejado sin mi niño. La tercera mujer es víctima de represión familiar. La cuarta mujer vuelve unos 40 años después de la Guerra Civil a España, de donde fue exiliada con otros niños, y concluye así su monólogo. Arriba la primera cita que acabo de leer y luego esa cita que voy a leer ahora de la cuarta mujer, que sufrió este exilio, ¿no?, forzado, y ahora vuelve a España. Hoy me siento y lloro de rabia, a la sombra de un padre fallecido en la guerra a quien apenas conocí, de una madre que me mandó lejos con 6 años y a la que no volví a ver, y de una patria de la que me alejaron hace más de 40 años y que ni siquiera siento como mía. Para terminar, la quinta mujer es hija de una mujer huérfana cuya madre había desaparecido tras finalizar la guerra y cuyos restos fueron encontrados en una cuneta alrededor de la década de 2010. Su historia y la de su madre simbolizan la ruptura de lazos familiares intergeneracionales consecutiva de la dictadura. Pues ante esta desintegración de los vínculos familiares, las presas de Solo son mujeres crean otros lazos como forma de resistencia, relaciones de apoyo mutuo señaladas por los historiadores que existían en las prisiones en particular, lazos que podríamos calificar de sororidad, entendiendo sororidad como la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Es una cita del diccionario de la Real Academia. La primera mujer recuerda, de hecho, entre todas intentamos ayudarnos, crear una red. De hecho, los monólogos de las 3 primeras mujeres ponen de realce la solidaridad entre las reclusas. Si pensamos en la estructura de la obra, la sucesión de monólogos que a primera vista puede resultar fragmentaria vertebra una obra que en realidad es coral. En Solo son mujeres, la desintegración de los vínculos familiares da paso a nuevas ataduras, cuyo nudo parece ser el de las resistencias femeninas. Todas las protagonistas son mujeres y sobre todo son mujeres fuertes, valientes. De este modo, la obra parece proponer
que rompe con el modelo de la familia patriarcal basado, como explica Mercedes Vázquez de Prada, en el matrimonio y con una nítida separación de papeles sexuales, donde los hombres titulares de la patria potestad sostienen económicamente a la familia y la representa en el espacio público, mientras que las mujeres tienen dominio sobre la educación de los hijos y sobre la vida patrimonial doméstica. Pues en Solo son mujeres, la resistencia es un leitmotiv que encontramos en casi todos los discursos. La primera mujer grita, tengo que resistir, y es un leitmotiv emblemático de lo que de verdad ocurría en las cárceles femeninas bajo la dictadura. Como explica la historiadora Vicenta Verdugo Martí, dice, en el interior de las cárceles, represión y resistencia aparecen como fenómenos interrelacionados, de tal modo que la cárcel se convirtió en una escuela para la resistencia. Tras contar una escena de tortura que le infligieron en la cárcel para que delatara a sus compañeros, la tercera mujer recuerda de este modo. Yo pensé que era el último día de mi vida, pero me sentía orgullosa de que no pudieran sacar nada de mí. Me daba igual dejar mi vida en esos calabazos en manos de aquellos asesinos, pero aguanté. En la obra las mujeres son las que se encargan, las unas de las otras. Las presas se socorren y se protegen. Las madres, cuando pueden, entregan sus hijos a la hermana o a la vecina. La nieta se hace cargo de los restos de la abuela. Los vínculos femeninos son esenciales. A la vez, Solo son mujeres participa en la recuperación de la memoria de la militancia femenina. Una militancia infravalorada, según como recuerda la historiadora Mercedes Yusta, cuando dice que la presencia real de mujeres militantes en los grupos de guerrilla ha sido minimizada en la memoria colectiva de la guerrilla antifranquista y, lo que es más grave, también en su relato historiográfico. De hecho, en Solo son mujeres, la primera mujer son todas combatientes. La primera mujer es antigua maestra y miembro del Partido Comunista. Fue enfermera voluntaria durante la Guerra Civil y contribuyó a la elaboración de niños. La segunda mujer escribió en un periódico, fue periodista y fue miembro del Ateneo, mientras que la tercera mujer, miembro del Partido Comunista, también participó en la militancia republicana. Si la fragmentación caracteriza la estética de Solo son mujeres, los monólogos en su contenido establecen conexiones los unos con los otros. Están interrelacionados no solo por el carácter coral de la obra, sino también por relaciones particulares de analogía. Es el caso de los tres primeros monólogos, que eran haber tres presas políticas en las cárceles franquistas, o relaciones de continuidad en los dos últimos monólogos. De hecho, al escuchar a la cuarta y a la quinta mujer, el receptor entenderá que la cuarta mujer pues es la hija de la primera mujer y la quinta mujer la nieta de la segunda mujer. De este modo, el contenido del discurso enlaza los monólogos, recomponiendo vínculos familiares que la dictadura había destruido. Por medio de una estética de lo íntimo, de lo privado, se reconstruyen historias familiares. La ficción que contribuye a reconstruir lazos familiares. Solo son mujeres pone de realce la función social de la familia como espacio de resistencia y recuperación de memorias y identidades individuales, pero también colectivas. Como dice Mercedes Yusta, varios militantes por la memoria han dejado constancia del efecto curativo y liberador de dar un sentido a la tragedia familiar, de restituir la dignidad de sus familiares en sus propias trayectorias individuales y en la reconstrucción de su propia identidad, tanto individual como colectiva. La recuperación de la memoria histórica aparece así en una dimensión que pone de relieve su importancia como discurso sobre el cual edificar una identidad a la vez individual y colectiva, la de hijos y nietos de desaparecidos en busca de las palabras y de los actos capaces de exhumar el pasado, el sentido real y figurado,
y depurar la psicopatología individual, colectiva y nacional construida sobre el trauma de las desapariciones. Las historias individuales o familiares de las protagonistas anónimas de Solo son mujeres poseen un claro valor colectivo. Sus relatos, inspirados en testimonios y realidades históricas, tienen una dimensión documental, aunque también poseen un carácter universal por sus indefiniciones y el anonimato de sus locutoras. Así, las historias de las 5 mujeres aparecen como metáforas de lo que, a pesar del trabajo temprano de la historiografía, sigue siendo un rincón oscuro o polémico de la historia española, la de los horrores de la represión franquista. Además, la familia aparece en la obra como el espacio de la transmisión de las contramemorias encarnadas por las represaliadas. Son las cartas que envían las reclusas a sus familiares, cartas escenificadas o evocadas en los 4 primeros monólogos. Son las investigaciones de los hijos y los nietos de los desaparecidos en el último monólogo. De ahí una estética que se podría calificar de testimonial, una estética en la que predomina la oralidad y en la que se privilegia la evocación a la representación. Las acotaciones son reducidas y ofrecen pinceladas escenográficas que el receptor deberá completar. Se deslizan los recuerdos por el medio de un discurso narrativo y visualmente sugestivo. Se apela a la imaginación y con ello a la participación del receptor, como por ejemplo en el último monólogo, cuando la 5ª mujer, dirigiéndose al público, describe la foto de la abuela, su abuela, que su madre le enseñó. Dice: entonces mi madre saca de un cajón una de las pocas fotografías que conserva de mi abuela. Es una fotografía en blanco y negro. ¿Os la imagináis? Seguro que sí. Todos tenemos una foto de esas en nuestra casa. Una imagen sobre un papel grueso y rugoso, con los bordes como mordidos, y en la esquina una rúbrica, la del fotógrafo, y el reverso impreso como si fuera una postal, dividido en 2, con un trozo en blanco para escribir y unas letras a la izquierda, y a la derecha un recuadro para el sello y mucho espacio para la dirección de brillo. ¿Sabéis las fotografías a las que me refiero? Mi abuela está de pie, apoyada en una silla, reproduce el gesto. Mira al frente, con la cabeza alta, un moño bajo y una sonrisa que ilumina todo alrededor. Con su vestido de flores y su crucifijo colgando del cuello. Tiene una mano justo debajo de la tripa, aquí, justo aquí. A su lado de pie, muy formal, mi tío, vestido con un traje que le hacía parecer mayor a pesar de ser un niño. Y en la silla, jugando con un trapo, un bebé, que será mi madre, participando en una fotografía que ni se imaginan va a ser la última de mi abuela. Como vemos, el receptor está invitado a representarse mentalmente aquella foto que la protagonista le detalla y reproduce escénicamente. Los comentarios inclusivos del personaje, sabéis las fotografías a las que me refiero, le incitan a proyectarse en el recuerdo de la protagonista, actualizado con el uso del presente, y a apropiarse este recuerdo, es decir, a poner un poco de su propia historia familiar en la historia que se le está contando. Igualmente, la estética testimonial de la obra le da toda su importancia a la experiencia, con abundantes referencias al cuerpo y expresiones de los sentidos, lo que resulta particularmente impactantes en las descripciones de las escenas de las torturas en el monólogo de la 3ª mujer. Si la obra tiene una fuerte dimensión documental por su referencialidad histórica, deja asimismo mucho espacio a la ficción, a la fantasía, a la imaginación, que puede aparecer como el hilo que recompone relaciones familiares quebrantadas por la dictadura. En conclusión, si en la recuperación de la historia de las mujeres lo personal es político, es una cita bien conocida, podemos considerar que la obra Solo son mujeres, que pertenecería al subgénero del teatro de la memoria de las presas del franquismo, le da a la figura de la familia un carácter profundamente político. La familia
símbolo de la bestialidad de la represión franquista, la familia redefinida en contra del orden patriarcal como modelo de resistencias femeninas y, por último, la familia recompuesta como emblema de la supervivencia y del clamor de las contraminorías. Muchas gracias por su atención.